un concepto final sobre la sustentación. Entonces, bienvenida Nancy, aquí iniciamos. Bueno, en primer lugar, buenos días pues, para todos. He puesto allí una galería que los invito al final, si tienen la oportunidad de verla, que son los protagonistas que pudieron venir, pero que están ahí presentes. En primer lugar, pues quiero agradecer a todos aquellos que han aportado a este proceso de investigación, resaltando pues, que la elaboración del conocimiento como una construcción colectiva tiene como base fundamental el diálogo de saberes que aquí pues, se ha intentado aplicar. Es así como agradezco a las profesoras María Mercedes y a la profesora Elsie, quienes con sus aportes nos llamaron la atención hacia elementos que consideramos han permitido fortalecer el ejercicio investigativo a partir del llamado que ellas han hecho, primero a establecer un diálogo con la política pública, a definir con mayor detalle cuáles son los lentes de la investigación y a realizar algunos ajustes dentro de la precisión de la metodología. Llevando esto a algunos ajustes metodológicos al incorporar primero la sistematización a la propuesta inicial y aportes que llevaron también a la construcción de un nuevo capítulo que se ha titulado Diseño Metodológico y al ajuste del capítulo antes llamado La complejidad de la práctica ambiental, de la práctica pedagógica, ahora llamado La sistematización de la práctica pedagógica. Al profesor Javier que salió, agradezco pues por la confianza y los aportes que ha hecho al permitirme ver la riqueza que ha desarrollado la práctica pedagógica para identificar los aportes que se pueden hacer al campo de la educación ambiental y pues que esos aportes han derivado en un ajuste dentro de los objetivos que ustedes van a identificar. A Rodolfo, que tampoco está, que es mi compañero, quien desde su formación de historiador ha impulsado que este trabajo se desarrolle y pues me ha dado a entender el valor de lo que yo hago desde la escuela. Por supuesto, agradezco a toda la comunidad del colegio y en especial pues, a los niños y a las niñas del colegio. Con seguridad, pues, los aportes que ustedes me van a dar hoy se van a ver reflejados en el documento final. El trabajo titulado Aprender a vivir una experiencia de educación ambiental en el Colegio Rural Los Celestinos Unidos. Con esta diapositiva quiero resaltar brevemente el lugar de enunciación desde donde se hace la investigación. Yo inicié la maestría en el año 2008 y participo de dos proyectos que dirigió el IDEA en educación ambiental y allí se dan mis primeros acercamientos al tema de la educación ambiental. Mi trabajo de tesis inicial se inscribía en la línea de estudios ambientales agrarios, trabajo del cual pues, no logro conectarme, pero de manera simultánea me vinculo a la Secretaría de Educación en el año 2010, inicio el proyecto Cuidadanos y Cuidadanas con los chicos en el 2011 y lo desarrollo al margen de esta investigación. Cuando terminamos el ciclo 5 en el 2014 es que se comienza a dar como la reflexión acerca de las posibilidades y las potencialidades de investigar esa práctica pedagógica en educación ambiental y por eso el trabajo se desarrolla en el año 2015. Con esta fotografía lo que quiero expresar un poco es que en estos procesos de educación ambiental quien más se transforma es uno como docente y por eso ahora los niños ya no me pintan con batas sino con botas. La presentación va a tener 4 partes. La primera corresponde al planteamiento del problema, en la segunda daré cuenta de cuál fue el diseño metodológico y la forma general de la ruta seguida. A partir de esto nos adentraremos en los resultados y las discusiones que son la parte más gruesa del trabajo, para terminar con los aportes y recomendaciones, tratando de resaltar aquellos que se consideran pues, contribuyen al debate de la educación ambiental en general y en particular a las prácticas pedagógicas en educación ambiental. Planteamiento del problema. Partimos de reconocer reconocer una crisis ambiental que es evidente más allá de sus consecuencias y compartiendo los postulados de Enrique Led y de Augusto Ángel Maya, entendemos que la crisis ambiental tiene un origen en la forma como los seres humanos conocemos, es decir, la crisis del conocimiento que determina la forma como nos relacionamos con el mundo, es decir, una crisis cultural. Quisiera con esto, quiere decir que acá en la fotografía, lo que se refleja en la fotografía de manera explícita, la basura, la erosión, deben leerse desde las profundas causas que han llevado a esta situación y estas se encuentran en la racionalidad de la modernidad, soportada por supuesto en el paradigma de la simplicidad y que ha implicado una visión del mundo que definitivamente refleja una visión antropocéntrica hacia el ambiente. Desde ese reconocimiento de la crisis ambiental, se ha considerado que la educación ambiental es una estrategia que permitirá aportar a resolver la crisis, pero la aplicación de esta estrategia, por supuesto, es diferenciada. Por lo que haciendo una revisión para Colombia de la política pública, podemos afirmar que en el país y en especial en Bogotá, la política pública en educación ambiental ha sido fuertemente impulsada.
la Política Nacional de Educación Ambiental y la Política Distrital de Educación Ambiental son un ejemplo de ello. No obstante este panorama, la revisión nos permite afirmar que esta política, desde las complejas realidades de la escuela, también ha sido implementada de manera muy diferenciada. Traemos aquí dos documentos en referencia. En un estudio de Herrera y otros, en el que se evaluaban los PRAEs en colegios oficiales de la localidad 18 en Bogotá, se concluía, comillas, la mayoría de la población no participó en el diseño, ni en la ejecución, ni en la evaluación de los PRAEs. Además, que la poca participación y sistematización de experiencias, la falta de espacios de reflexión y conceptualización limitan el impacto que pueden tener los PRAEs en los procesos de educación ambiental. Y desde otra mirada, desde otra lectura del documento Educación Ambiental para la Ciudadanía y la Convivencia del 2014 de la Secretaría, reconoce un avance en algunas instituciones frente al desarrollo de procesos de educación ambiental, pero dados a partir de su participación en diferentes convenios y programas que tiene la misma Secretaría. Situación que es favorable, pero que es insuficiente, dado que estos convenios tienen una temporalidad y unos recursos que limitan la continuidad y el desarrollo, la continuidad de los procesos en la educación ambiental. Uno de los colegios que ha demostrado un estado más consciente en sus procesos de educación ambiental es el caso del Colegio Rural José Celestino Mutis, una institución que desde 1999 ha desarrollado un proceso sistemático en medio de avances y retrocesos para implementar la transversalidad de la educación ambiental a través de sus proyectos ambientales y promover en últimas que su institución o que la institución tenga un énfasis ambiental. En ese devenir, la institución asumió la enseñanza para la comprensión como modelo pedagógica y la pedagogía por proyectos como una estrategia pedagógica, a partir de la cual se empezó a promover la realización de proyectos de aula y proyectos pedagógicos productivos. Todo lo anterior reafirmando su énfasis ambiental, pero reconociendo también que esa complejidad propia de la escuela en la puesta en práctica de estos principios también son diferenciados. Se ha hecho manifiesto desde el colegio la necesidad de analizar, de comprender, de sintetizar de manera más rigurosa algunos principios que guíen esas propuestas pedagógico-didácticas que propendan para realizar la educación ambiental en el colegio. En ese contexto se han desarrollado varios proyectos que es importante mencionar. En el 2011 se desarrolla un proyecto que arranca denominado Biotecnología con estudiantes de grado sexto y que actualmente están en 11. Con primaria también se viene desarrollando un proyecto denominado La Granja Mochuelita desde el 2012 que también ha tenido continuidad en el tiempo, y en el 2011 se inicia el proyecto Cuidarnos y Cuidarnos Conociendo y Transformando el Mundo para Mejorar la Vida 2011-2014. Proyecto este que se planteó con una clara intención pedagógica para hacer de la práctica pedagógica una experiencia de educación ambiental, poniendo en debate desde el paradigma de la complejidad, el conocimiento contextual, la interdisciplinaridad y la ética ambiental. Esta práctica pedagógica en torno al proyecto ha sido reconocida desde la Secretaría de varias formas. Una, se reconoció a la docente directora como uno de los líderes de proyectos ambientales en el año 2014. 2, se realizó un documental recogiendo la experiencia del Jardín Productivo Agroecológica desde el Jardín Botánico. Y 3, la experiencia fue recopilada por el programa Incitar de la Secretaría y publicada por el CINEC dentro de la recopilación de las 30 experiencias más significativas de las Incitar. Por supuesto, sin desconocer el margen de incertidumbre que tiene este proyecto, su desarrollo fue una muestra de las posibilidades y realidades de una práctica pedagógica en educación ambiental desde la complejidad, que bien vale la pena ser sistematizada, explicada, comprendida de tal forma que el conocimiento que está allí incorporado pueda ser objetivado para que a su vez pueda ser discutido y analizado por la comunidad epistemológica. En ese mismo camino de búsqueda se hizo una revisión en torno a los debates y trabajos que hay en investigación en educación ambiental, y a partir de esta destacamos el trabajo de la profesora Marisa Torres, denominado La Política Nacional de Educación Ambiental en Colombia, un marco para la exploración y la reflexión sobre las necesidades investigativas en educación ambiental del 2010, del que quiero resaltar su llamado a, primero, la importancia de retornar al terreno de las prácticas; segundo, a investigar las experiencias concretas en educación ambiental; tercero, atender hacia procesos que contemplen la incertidumbre que propende los conocimientos contextuales; cuarto,
Cuarto, a que los problemas de investigación también incluyan elementos axiológicos y epistemológicos. Y quinto, a que en las apuestas metodológicas se incorporen también procesos de sistematización. De manera complementaria, encontramos que en los trabajos de investigación de posgrados de la Universidad Nacional en los últimos 10 años alrededor de la educación ambiental no se toma como objeto de estudio las prácticas pedagógicas concretas, más bien se abordan temas de educación ambiental como la educación ambiental para la educación superior, la transversalidad de la educación ambiental en el PEI, las propuestas de inclusión del PRAE al currículo, entre otras. Queremos aquí resaltar el trabajo de Maecha 2009, con el cual hay un acercamiento crítico dado el enfoque teórico y metodológico, y resaltamos que fue inspirador para nuestra investigación. Además, también resaltamos de otro lado a Mendieta 2009, que en un ejercicio monográfico encontró que menos del 2% de las 976 tesis de maestría revisadas en 4 universidades y 5 programas de ciencias sociales en Bogotá entre el 92 y el 2009 se dedican a problemas ambientales, lo que significa pues mucho menos del 2% a educación ambiental. Y resalto el trabajo de Medina y Páramo, que sostiene que a pesar del gran auge que ha tenido el desarrollo de programas y experiencias en educación ambiental en América Latina, son muy pocos los artículos que exploran de manera sistemática la efectividad en la formación de las personas, es decir, los procesos de las prácticas concretas. Todo este panorama visto desde la política pública, desde la base empírica, desde la teoría y desde la investigación ponen de relieve que la práctica pedagógica en educación ambiental hace parte de los problemas del conocimiento a los que hay que aportar. Pero antes de concretar las preguntas y los objetivos que delimitaron esta investigación, voy a precisar los lentes con que se realiza esta investigación. Primero, pues me paro desde una visión crítica del mundo y acercándome a la propuesta de Morán de la complejidad y de Freire desde la educación liberadora, concibo la educación como un proceso transformador, ¿sí? Sin embargo, en esa alusión a la transformación, comparto con el filósofo Zizek a partir de esta frase: si solo cambiamos la realidad para realizar nuestros sueños y no cambiamos los propios sueños, antes o después volveremos a la vieja realidad, es decir, profunda reflexión y constante. Reconociendo pues, que en el debate de la educación ambiental las posturas son múltiples, este cuadro, que se sintetiza a partir del trabajo de la profesora Chen Hagen del 2009, muestra los diferentes postulados que en materia de enfoques hay sobre el ambiente, su definición, la educación ambiental y su clasificación, y para resaltar los 3 enfoques sobre el ambiente que ella plantea: el ambiente como objeto, el ambiente como sistema y el ambiente como crítica de la modernidad. Acercándome a este último enfoque, comparto con Enrique Leff desde la visión del biocentrismo que la crisis ambiental emerge como una manifestación de la exclusión de la naturaleza, la cultura y la subjetividad del núcleo duro de la racionalidad de la modernidad. En esa dirección comparto con Leff el interés por la conformación de un saber ambiental para construir una racionalidad ambiental a través de un diálogo de saberes desde una epistemología ambiental, todo esto apuntando a aprender la complejidad ambiental. Y precisando la forma de entender la educación ambiental desde la crítica de la racionalidad de la modernidad, me acerco a la propuesta de Daniel Lucy, citada por Echenhan en 2009, al decir que la educación ambiental es el producto en construcción de la compleja dinámica histórica de la educación, un campo que ha evolucionado de aprendizajes por imitación en el mismo acto a perspectivas de aprendizaje constructivo, crítico, significativo, metacognitivo y ambiental. Es una educación producto del diálogo permanente entre concepciones sobre el conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza, la sociedad y el ambiente. Como tal, es depositaria de una cosmovisión sociohistórica determinada. En el marco de esta aproximación a la educación ambiental es importante definir que consideramos como práctica pedagógica la acción consciente e intencionada para incluir en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por la escuela y están propensos a la reflexión y debates continuos desde lo pedagógico y didáctico. Bajo este enfoque se ha definido desde Freire que los aspectos de análisis de la práctica pedagógica serán: 1. Los sujetos presentes en el acto educativo; 2. Los objetos del conocimiento y la didáctica; y 3. Los objetivos de la práctica pedagógica. A partir de todo este panorama, a ver si surge nuestra pregunta de investigación que se planteó: ¿cómo?
cómo se relacionan el conocimiento contextual, la interdisciplinaridad y la ética ambiental en las prácticas pedagógicas en educación ambiental vistas desde el proyecto Cuidados y Cuidadas en el Colegio Rural José Celestino Mutis. Como objetivo general, se planteó identificar las relaciones entre el conocimiento contextual, la interdisciplinaridad y la ética ambiental en las prácticas pedagógicas en educación ambiental vistas desde el proyecto Cuidados y Cuidadas en el Colegio Rural José Celestino Mutis, y como objetivos específicos identificar la forma en que el conocimiento contextual se incorpora en las prácticas pedagógicas en educación ambiental vistas desde el proyecto, indagar cómo se desarrolla la interdisciplinaridad en las prácticas pedagógicas en educación ambiental vistas desde el proyecto y reconocer la ética que se promueve en las prácticas pedagógicas en educación ambiental vistas desde el proyecto. El diseño metodológico. Para cumplir con todos estos objetivos y teniendo en cuenta que el interés que teníamos era que el trabajo se acercase a la complejidad de las prácticas pedagógicas, se asumió la investigación cualitativa y con más precisión la investigación interpretativa, por ser esta más incluyente, ¿cierto? Y además por referirnos a toda una familia de enfoques de investigación participativa observacional. La estrategia metodológica que se asumió fue el estudio de caso, porque esta nos permitió estudiar la particularidad y complejidad de la práctica pedagógica. A su vez, nuestro estudio fue un estudio de caso interpretativo, porque a partir de la descripción de esa se desarrollaron categorías conceptuales para defender o desafiar algunos presupuestos teóricos de la educación ambiental desde la complejidad. También se definió que es un estudio de caso intrínseco por sus especificidades propias y porque pretendió alcanzar una mejor comprensión de la práctica pedagógica. A partir de esa estrategia, que exigía la recuperación de la práctica, definimos el método de la sistematización de las prácticas, de la sistematización de experiencias como el más adecuado, porque cumplía con varios requisitos que el método propone. Primero, tener una experiencia propia y práctica durante un tiempo significativo. Segundo, ser acorde con el objeto de estudio e investigación. Y tercero, por permitirnos desarrollar las intenciones de la investigación, las cuales fueron: primero, tener una comprensión más profunda de la experiencia que realizamos con el fin último de mejorar la práctica. Segundo, aportar a la reflexión, compartir con otras prácticas similares las enseñanzas surgidas a partir de esta. Y tercero, aportar a la reflexión teórica a partir de conocimientos surgidos de prácticas sociales concretas. Para definir las técnicas e instrumentos se utilizó la matriz de triple entrada. En ella lo que se hizo fue incluso entre las precategorías y subcategorías que establecimos con las posibles fuentes de información, lo cual nos determinó la utilización de trabajo con grupos focales, entrevistas semiestructuradas, encuestas, narrativas autobiográficas y la revisión documental. La información recogida fue contrastada a partir de la triangulación de sujetos, incluyendo los puntos de vista de los diferentes actores que participaron en el proceso. Se realizó también una triangulación del tiempo, garantizando que los datos recogidos correspondían a ese periodo del 2011 al 2014, y finalmente también se hizo una triangulación de las técnicas, esto para contrastar un poco los hallazgos que tuvimos. La información en general se trabajó en el software NVivo 10. A partir de estas precisiones se desarrolló una ruta metodológica en la cual no me voy a detener, basta decir que se concretó en 7 fases, que sin ser un proceso lineal en esa relación dialógica y dialéctica entre sujeto y objeto de investigación, el objeto y el sujeto se fueron transformando, dando como resultado momentos de retroceso de la investigación para ajustarla como un todo sistémico, pero sin perder de perspectiva el avance y sin descuidar el estado de la saturación. A partir de este diseño metodológico se logró concretar en el trabajo 3 resultados que se consignan en el documento como 3 capítulos diferentes. El primer resultado se consignó en el capítulo número 3 y fue titulado Contexto de la práctica pedagógica. Tuvo como objetivo poner en contexto la práctica en educación ambiental, la práctica pedagógica en educación ambiental. Este capítulo se construyó a partir de la revisión documental juiciosa y de un conocimiento del contexto tanto de la vereda como del colegio, derivado de la participación y del diálogo permanente con otros. En su construcción se puso en función herramientas como el trabajo con grupos focales y las entrevistas estructuradas, además de la revisión documental.
Este capítulo fue un prerequisito e insumo fundamental para el ejercicio de la sistematización, pero además se ha convertido en una propuesta de la lectura del contexto de la práctica desde la interpretativa ambiental propuesta por Augusto Ángel Maya y construida a partir de la dimensión ambiental compleja, lo que para la institución se ha convertido pues, en un aporte desde el resultado mismo, ya que pone unos debates muy profundos frente a la misión que tiene la institución como institución educativa, cuestiona elementos de la relación escuela-territorio, territorio-escuela, pero además se ha convertido en insumo para la caracterización del proyecto educativo institucional hasta el punto que se ha convertido en un documento de estudio para los profesores que se han vinculado recientemente a la institución y también como base para la discusión para el balance y la actualización del PEI. Finalmente, pues también se convierte en un aporte metodológico para otras instituciones que tengan una pretensión de realizar lecturas complejas de sus contextos. El segundo resultado fue consignado en el capítulo número 4, titulado La reconstrucción de la práctica pedagógica. Este fue un ejercicio de descripción densa que permitió la objetivación de la memoria colectiva. Tuvo como objetivo reconstruir los hechos colectivos más significativos de la práctica pedagógica para interpretar los componentes definidos en torno a la unidad de análisis e identificar las categorías emergentes sobre las cuales se constituyó la sistematización en el paso siguiente. Esta reconstrucción se definió como una narrativa interpretativa con la cronología como el hilo conductor en la que se pusieron en diálogo las voces de los estudiantes, el relato autobiográfico y la revisión documental, permitiendo identificar las etapas del proyecto con el fin de definir con claridad qué fue lo que pasó, ¿sí? A partir de él se encontró evidencia de un proceso pedagógico didáctico que aplicó principios de la investigación-acción, dirigiendo la práctica hacia un avance coherente en las propuestas de educación ambiental, pero también permitió ver de la escuela y de los docentes las dinámicas que tienden hacia la inercia de las prácticas tradicionales, elemento del cual pues, no se puede dejar de ser consciente. Este capítulo nutre a todos quienes han hecho parte de este proceso, permitiendo tomar conciencia de sus procesos educativos propios y finalmente, teniendo en cuenta que este capítulo también hace unas apuestas por la interpretación ambiental, se considera que puede dar pistas metodológicas pues, para otros procesos como llevados a cabo en la institución y en otras instituciones. El tercer y último resultado quedó consignado en el capítulo número 5, correspondiente a la sistematización de la práctica pedagógica. Importante aclarar que la sistematización, también conocida como la recuperación de la práctica, es diferente a la reconstrucción de la práctica hecha en el capítulo anterior, ¿sí? Si la reconstrucción nos permitió saber qué fue lo que pasó, la sistematización nos permite dar una explicación crítica y coherente de lo vivido a partir de responder la pregunta de por qué pasó lo que pasó y con ello pues dar cuenta de los objetivos planteados. Siendo este capítulo pues la cúspide de los resultados, voy a enfatizar su exposición y explicación partiendo de lo particular para llegar a lo general, es decir, en primer lugar voy a tomar los objetivos específicos para después plantear el análisis que derivó del objetivo general. El objetivo específico número 1 era identificar la forma en que el conocimiento contextual se hace presente en las prácticas pedagógicas en educación ambiental vistas desde el proyecto Cuidadanos y Cuidadas. El conocimiento contextual implicó reconocer que la escuela es parte del territorio y que a su vez ese territorio es una pauta fundamental y necesaria para la construcción del conocimiento y para generar procesos de apropiación con el ambiente. El conocimiento contextual también implicó reconocer el estudiante en su propio contexto, lo que llevó al reconocimiento de sus nociones, de sus preconceptos, de sus afectos con que el estudiante se relaciona y transforma para construir un nuevo aprendizaje, es decir, una reconstrucción mental. En torno al conocimiento contextual, el proyecto relacionó la dimensión ambiental compleja con la apropiación del territorio y la presencia de sujetos en el acto educativo. Inicialmente la dimensión ambiental compleja lo que posibilitó fue que se reconocieran las interacciones ecosistema-cultura y fomentó una relación incluyente del territorio para su apropiación como base fundamental de la práctica pedagógica. Esa relación la establecieron todos los sujetos presentes en el acto educativo, aunque de manera diferenciada.
y superando la relación estudiante-docente, incluyendo allí a los directivos, a la comunidad, a los padres y a las madres de familia. Las estrategias, entonces al sistematizar esta práctica pedagógica se pudo concretar que las estrategias que permitieron hacer presente el conocimiento contextual en las prácticas pedagógicas son: primero, conocer el contexto. Conocer el contexto implicó establecer un contacto con el ambiente del lugar que en la visión ambiental compleja sugiere tratar de identificar las relaciones posibles, es leer la pauta que conecta, ¿sí? Este contacto se dio a partir del elemento comunicativo del microrrelato que la docente realizó con sus estudiantes, con otros docentes, con los habitantes de la vereda, el estado de los ecosistemas, las construcciones culturales, las construcciones míticas del lugar. Además, el conocer el contexto convocó también al reconocimiento lo más profundo que se pudo de los estudiantes para entender sus preconceptos, sus acumulados, sus expectativas, entre otros. Segunda, plantear problemas como objeto y como objetivo pedagógico. Se considera que la identificación de los problemas ambientales a partir de unas nociones conceptuales comunes son la pieza clave para el desarrollo de un proceso de educación ambiental. En primera instancia, se convocó al estudiante a reconocer la importancia que tiene su contexto, a evaluar los alcances de los procesos educativos en la transformación de esos contextos y a actuar de alguna manera sobre algún problema que convoque los intereses, las necesidades, las posibilidades y las potencialidades del contexto. Tercero, formular proyectos para resolver problemas. En esta estrategia se reconoce que la pedagogía por proyectos se convirtió en un factor importante para la incorporación del conocimiento contextual en el proceso pedagógico. Como elemento que contribuyó a la dinámica institucional, el proyecto Cuidadanos y Cuidadas fue profundamente pensado y conectado con los problemas identificados. Fue el estímulo para que se abordaran procesos de aprendizaje con objetivos que trascendieron la acción individual y se convirtieron en procesos de aprendizaje más significativos. El segundo objetivo, indagar cómo se desarrolla la interdisciplinaridad en las prácticas pedagógicas en educación ambiental vistas desde el proyecto Cuidadanos y Cuidadas. Las necesarias transformaciones de las realidades identificadas durante todo el proyecto a partir del conocimiento contextual exigió y determinó que emergiera la interdisciplinaridad. Entendía esta como un nuevo paradigma para acercarse a una mejor comprensión de la realidad natural y social. Relacionó los objetos de estudio complejo, la deconstrucción del yo disciplinar, principalmente de la docente, el aprender a aprender y el diálogo de saberes en la enseñanza-aprendizaje entre estudiantes y docentes, entre ellos y la comunidad y con otras instituciones que entraron en el proceso. En el desarrollo de la interdisciplinaridad, los objetos de estudio complejo se ubicaron como un nodo articulador a partir de la conexión directa entre el conocimiento contextual y la apropiación del territorio. Los objetos de estudio complejo exigieron de la docente la necesaria deconstrucción del yo disciplinar al reconocer que en el desarrollo del proyecto se evidencia la insuficiencia en la que se constituye la disciplina base de formación para comprender y pues abordar el problema complejo. De esta condición se generó una relación de la docente con otros docentes, con otras disciplinas, en medio del diálogo de saberes, pero sobre todo una relación con otros conocimientos que se adquirieron por cuenta propia para poder atender las expectativas de los estudiantes y también las propias intencionalidades de la docente. Al finalizar el grado 11, los estudiantes presentaron unas tesis como requisito de grado. En ellas es evidente el ejercicio del aprender a aprender, donde ellos integraron varias áreas del conocimiento para investigar un problema concreto. Las tesis se convirtieron en la síntesis del ejercicio realizado, en el cual generó una formación integral a nivel ambiental. La sistematización de la práctica pedagógica en torno al proyecto permitió determinar que esta fue una experiencia significativa en lo concerniente al desarrollo de la interdisciplinaridad a partir de las siguientes estrategias. Primera, deconstruir el yo disciplinar. Si bien se tiene una base de formación disciplinar como docente, esta se dejó de considerar como una disciplina central, que no significa el abandono de la disciplina, sino significa su fortalecimiento a partir del diálogo con otras disciplinas y con otros conocimientos. Para lograr la deconstrucción del yo disciplinar, se requirió abordar objetos de estudio complejo.
En lo cotidiano significó leer desde otras disciplinas los fundamentos de la propia, dialogar con el colega y atreverse a realizar también relaciones desde el conocimiento adquirido por los estudiantes. La segunda, construir los objetos de estudio complejo. La construcción del conocimiento contextual desde el punto de vista de la realidad compleja implicó que el objeto de estudio definido desde su intención pedagógica tenga el carácter complejo. Para lograr esto se necesitó de un proceso de apropiación del objeto de estudio, un proceso de exploración, otro de indagación, uno de crítica y un último de acción, todos desde un enfoque interdisciplinar. Es decir, no fue suficiente contemplar la realidad y entenderla, sino que es necesario la acción que implicó un nivel de transformación. Tercero, aprender a construir el conocimiento. Este se relaciona con la construcción de una diversidad pedagógica. Desde la postura de la docente se necesitó generar unas acciones que aportaran a construir el pensamiento desde las diferentes dimensiones del cerebro. Para esto fue importante no solo partir del conocimiento que tienen los estudiantes y de su necesaria deconstrucción, sino acudir al conocimiento de cómo funciona el cerebro y cómo se construye el pensamiento. Finalmente, la construcción de una diversidad pedagógica fue posible por la incorporación del polimorfismo del conocimiento, reconociendo que en cada estudiante y en la docente el conocimiento del sentido común que tiene que ver con la resolución de problemas cotidianos, el conocimiento teórico que tiene que ver con los problemas de las ciencias y el conocimiento de la interioridad que se caracteriza con la revelada relación entre el sujeto consigo mismo. El tercer objetivo se planteó como reconocer la ética ambiental que se promueve en las prácticas pedagógicas en la educación ambiental vistas desde el proyecto Cuidados y Cuidados. Durante los 4 años de ejecución del proyecto todos crecimos. El proyecto fue madurando y su cierre en el 2014 en el Jardín Productivo Agroecológico resultó realmente en un proyecto productivo en lo pedagógico que se quedó en el colegio, que llegó para quedarse como un ambiente de aprendizaje en la educación ambiental. Los estudiantes crecieron no solo en sus conocimientos adquiridos, sino en su personalidad. La maestra investigadora también creció después de haberme vinculado a la docencia sin experiencia en el año 2010 y escribir carta de renuncia a los 2 meses. Paso a cosechar una gran experiencia gracias a mi actitud reflexiva y a mi amor por la misión de educar. Este cambio se dio por la convicción no solo de cambiar la condición ambiental del contexto, sino también por la convicción de cambiar como sujetos presentes en el acto educativo, para lo cual la promoción de los principios de la ética ambiental fue determinante. Promover estos principios no hubiera sido posible sin la responsabilidad, la intención pedagógica y el educar con el ejemplo promovido por la docencia. La ética ambiental en el proceso es resultado de la necesaria transformación de la vida a partir de la vida misma. La promoción de la responsabilidad como un principio ético que corresponde a los seres humanos exigió la develada intención pedagógica de promover procesos de educación ambiental que redundaran en la formación y la transformación de los sujetos. Las estrategias para promover la ética ambiental que la investigación develó a partir de la sistematización de la práctica pedagógica en torno al proyecto fueron: 1. Educar con el ejemplo. Los principios de la ética ambiental fueron asumidos por la docente como parte de su vida para que eso redundara en el ejemplo hacia los estudiantes. En el proceso llevado a cabo se reconocen las cualidades del respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la convivencia y la dedicación al trabajo. Además se convocó a la reducción del consumismo y al reconocimiento de la importancia del trabajo manual y del trabajo intelectual. Estos, entre otros aspectos, garantizaron que la docente pudiera ser referente para la construcción de la ética ambiental. 2. Promover el diálogo de saberes. Se convocó en esta la escucha de los microrelatos que desde las múltiples dimensiones del ambiente se le presentaron a la docente y a los estudiantes. No fue el simple acto de escuchar, fue más allá. Es como el estudiante, asumiendo el ambiente como un medio de vida, se relacionó con las diferentes formas, animadas y no animadas, con las que convivió constantemente, entendiendo y sintiendo los mensajes que se le transmiten sin que se le hable textualmente como se está acostumbrado. La estrategia que se fomentó fue el diálogo, con especial énfasis en la capacidad de escuchar respetuosamente lo que el medio en sus diferentes manifestaciones estaba diciendo. La tercera estrategia fue promover la responsabilidad.
Este aspecto estratégico se reflejó en la promoción y en la resignificación del principio de la responsabilidad. La responsabilidad fue entendida como la necesaria reflexión que los estudiantes hicieron sobre la realidad con la que constantemente se está relacionado con el mundo. Responsabilidad como estrategia no fue sinónimo de culpa, sino el sentido crítico que se asumió frente a la relación de cada estudiante consigo mismo, con sus compañeros y con las demás personas. Cuarto, fomentar la acción transformadora. Esta estrategia asumió que responsabilidad debía conectarse con el acto transformador de los contextos. No fue suficiente reflexionar sobre los problemas, sobre las problemáticas, sobre las variables que se reflejaban en el ambiente. Fue necesario tener la intención de transformar, transformar la vida de Josefina, transformar las prácticas agrícolas, transformar para recuperar un terreno, transformar la propia vida, ¿sí? Nada, absolutamente nada de eso hubiera sido posible si el estudiante no asume el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo en equipo, la solidaridad, el sentido de la pertenencia frente a su territorio. Es decir, si no hubieras asumido la dificultad que trae consigo mismo el verdadero acto educativo. El objetivo general se planteó como identificar las relaciones entre el conocimiento contextual, la interdisciplinaridad y la ética ambiental en las prácticas pedagógicas en educación ambiental vistas desde el proyecto Cuidados y Cuidadas en el Colegio Rural José Celestino Mutis. El haber separado desde los principios de la educación ambiental, entendido que este se soporta en el paradigma de la complejidad, fue un aspecto fundamental para asumir la educación transformadora y desde allí se estableció la relación entre los tres marcos de referencia asumidos por la investigación. Entonces, dicha relación consistió en que la promoción de la ética ambiental fue la guía de la práctica pedagógica porque es a través de ella que se puede enseñar a aprender a vivir. Promover los principios de la ética ambiental fue el propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje en torno al proyecto Cuidados y Cuidadas. A su vez, la interdisciplinariedad fue el camino metodológico sobre el cual se pudo establecer un diálogo polifónico para aprender los principios de la ética ambiental. Construir interdisciplinariedad fue lo que permitió entender y comprender la realidad ambiental compleja y cimentar una respuesta a una relación ético-ambiental también compleja de esa realidad, ¿sí? Reconocer esa realidad implicó incorporar, por supuesto, el conocimiento contextual a las prácticas pedagógicas. La relación que se dio entre la incorporación del conocimiento contextual, la construcción de la interdisciplinariedad y la ética ambiental tuvo como aporte emergente de la práctica pedagógica del aprender a vivir. Ese aprender a vivir se expresa en el pensamiento complejo y en las relaciones ambientales sustentables que cada uno y una adquirió en el proceso, pero además, como lo complejo no es lo complicado, su expresión viva es mucho más sencilla, es el aprecio y el respeto a la vida y a todas las manifestaciones de la vida. Hoy ese aprender a vivir posibilita pues, a la docente en su continua labor pedagógica y a los estudiantes en sus nuevos proyectos y sentidos de vida aportar desde sus cotidianidades a la solución de la crisis ambiental y pues poder construir unas formas de vida distintas. Aportes y recomendaciones. La investigación aportó a mejorar las prácticas pedagógicas en educación ambiental. El haber develado y revelado la forma en que se relacionan el conocimiento contextual, la interdisciplinaria y la ética ambiental le han permitido a la docente investigadora ser más conscientes de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. El aprender a vivir como un producto emergente de la investigación ahora se constituye en un propósito central de nuevos procesos impartidos desde la docente, los cuales deben generar cambios estructurales en la dinámica escolar para que se trascienda a una dinámica comunitaria y territorial, haciendo aún más relevante el enfoque que tiene el colegio en el enfoque ambiental. 2. La investigación aportó a la formación docente. Partiendo del hecho de que son los docentes en última instancia los que materializan la educación ambiental, los resultados y debates de la investigación se constituyeron en una escuela de aprendizaje para la misma docente. El haber sistematizado la práctica pedagógica preció a la docente de una herramienta que le permite hacer síntesis de su propia práctica, dialogar con su diario quehacer y constituirse en una base fundamental del episteme de su propio conocimiento. 3. La investigación aportó al debate epistemológico porque resalta pues, el papel del docente reflexivo investigador, su práctica como fuente de conocimiento y su propio ejercicio docente como un ejercicio investigativo. 4. La investigación aportó al debate metodológico en educación ambiental
Metodológicamente, la sistematización de la práctica pedagógica proporciona herramientas para fomentar el diálogo con el diario quehacer de la docente y permite recuperar esas prácticas que, aunque ya pasados, aún tienen una voz que no ha sido escuchada. Todo esto redunda en procesos pedagógicos más reflexionados que seguramente fortalecerán el colegio y las prácticas pedagógicas en sí mismas. La investigación aportó al joven campo de investigación en educación ambiental, pero sobre todo a la investigación de experiencias concretas y transformadoras, más allá de las formulaciones teóricas o evaluaciones de las políticas públicas que muchas veces no encuentran asidero en el diario quehacer del proceso educativo. Y por último, la investigación aportó a la reflexión teórica sobre la educación ambiental. Consideramos que los resultados y la discusión de la investigación son un aporte directo al debate que se viene dando de cómo hacer real la educación ambiental, lo cual se constituye en un aporte hecho a lo que hizo Maech en el 2009 y aterriza recomendaciones de otras investigaciones, por ejemplo la del otoño 2008 y Vargas 2015, que pensando en la educación ambiental no se acercan a esas prácticas concretas. Finalmente, en las recomendaciones para el colegio, para el colegio se sugiere continuar con el fortalecimiento de los proyectos que apuntan a procesos de educación ambiental en la institución, resaltando la importancia de la continuidad de los mismos y convocando a contemplar en su formulación las intenciones de construir conocimiento contextual, acercándose a procesos interdisciplinarios y con la firme convicción de transformar los sentidos de vida de la comunidad desde la apropiación de la ética ambiental. Por supuesto, se pone a disposición la construcción metodológica de este trabajo para proponer que se emprendan procesos de sistematización con otros proyectos que han tenido continuidad en la institución. Para la Secretaría de la Educación, que no vino, pero le hacemos llegar, en el marco del proyecto de formación postgradual para los docentes de la Secretaría se recomienda fomentar ejercicios de investigación que partan de las experiencias pedagógicas de sus docentes y que se fomente desde las orientaciones políticas la consolidación de grupos de investigación que pueden incluso ser reconocidos desde Colciencias. Y pues para la comunidad epistemológica es importante, pues desde la investigación en educación ambiental, fortalecer los trabajos en investigación que partan de la práctica pedagógica como fuentes de conocimiento y a partir de ello pues fomentar procesos conscientes de transformación de la educación a partir de la educación ambiental y pues de todo su andamiaje teórico que es muy fuerte. Gracias a todos por haber venido. Y pues quisiera ahí como para cerrar hacer un llamado como una memoria a todos los aportes que he recibido en diferentes procesos que he podido tener en este último periodo y espacios donde he compartido incluso con la profesora María Mercedes que me ha permitido pues en últimas hacer un proceso un poco más consolidado del trabajo inicialmente entregado. Muchas gracias también a ustedes por haber venido. Bueno, gracias Nancy por su presentación y ahora damos inicio a abrir un espacio de preguntas y reflexión de los jurados. Vamos a comenzar aquí por el orden que está con la profesora María Mercedes Callejas y luego la profesora Elsie. Sí, acá. Muy bien, yo como lo ha comentado Nancy, pues para mí ha sido realmente una experiencia supremamente interesante el haber tenido la oportunidad de conocer este trabajo, ¿no? Y a partir de conocer el trabajo, pues se empezaron a dar otras experiencias, encontrarnos en el coloquio de formación postgradual de la Secretaría de Educación de Bogotá, en el segundo Congreso de Ciencias Ambientales en Pereira, donde Nancy presentó el trabajo en la mesa de educación y cultura ambiental y donde el trabajo se hizo acreedor de 10 trabajos que se presentaron, pues se hizo acreedor realmente al reconocimiento como el mejor trabajo que fue presentado allí en esta mesa, ¿no? Y de la cual ella tiene su reconocimiento. Yo realmente lo que más quisiera valorar de este trabajo me parece que desde su título, ¿cierto? Creo que cuando uno lee Aprender a Vivir, pues uno piensa que realmente eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Aprender a vivir.
y cómo toda la experiencia desarrollada a través de la investigación me parece que el componente más fuerte que tiene, por el que quienes estamos trabajando en todos los procesos de formación clamamos siempre, es por la formación docente. Pero una formación docente desarrollada a través de un proceso de investigación con todo este rigor como el trabajo que ha desarrollado Nancy, ¿no? Considero que también, digamos, cuando retoma sus recomendaciones y sus aportes y plantea, por ejemplo, para la institución educativa, el cómo continuar con un proceso de reflexión sobre la práctica pedagógica que lleva realmente a todos estos logros que fueron alcanzados con el desarrollo de esta investigación. Uno pensaría que la formación postgradual, creo que ese es como como decía antes, el reclamo que se ha venido haciendo, y pues es algo que la Secretaría de Educación se ha estado planteando también de manera importante con todos los procesos de formación frente a los programas de posgrado, que realmente podamos ver resultados como los que vemos en este trabajo. Es decir, que veamos un proceso riguroso de reflexión de un profesor sobre su práctica pedagógica y que producto de ese proceso de reflexión y del conocimiento que produce, pues realmente se puedan generar una serie de transformaciones. Creo que desde los objetivos del proyecto, me parece que son muy claros la relación objetivo general, objetivos específicos, el plantear, digamos, todo el conocimiento contextual y todas las relaciones entre lo contextual, la enseñanza desde lo interdisciplinar, que creo que ese es un vacío muy grande que tenemos también, que hablamos de la interdisciplinaridad, pero el llevarla a la práctica todavía sigue estando en interrogantes, y aspectos fundamentales, además muy articulados tanto con la reflexión sobre la práctica, con el proceso de transformación y con el diálogo de saberes que se genera, que tienen que ver con la ética ambiental. Entonces, yo, igual que lo comenté en el escrito, sobre el escrito, sí reclamaba que hubiera ese capítulo de la metodología, porque como Nancy lo ha planteado ahora, pues estas investigaciones tienen que también mostrar cuáles han sido esos caminos para enriquecer los procesos metodológicos en investigación en educación ambiental, que yo creo que estamos muy incipientes todavía. Le preguntaría a Nancy, o sea, como les comentaba inicialmente, pues he tenido mucha oportunidad de compartir con ella alrededor de este trabajo y de todas sus reflexiones, pero sí le haría la pregunta en este momento frente al colegio, es decir, tú regresas al colegio y ¿cómo te visualizas allí nuevamente? En tu espacio, vas a continuar con el desarrollo de esta investigación, vas a trabajar con otros colegas, o sea, ¿cómo visualizas que realmente le darás continuidad a un trabajo tan interesante, tan productivo, que te ha aportado tanto en términos profesionales y personales, y que desde tu visión pues se consideraría que sería un gran aporte? Pues inicialmente lo veo para la institución educativa, pero por supuesto que es de más largo alcance. Muchas gracias por esa pregunta tan bonita. Bueno, aprovecho que la profe Elvira está, que es la rectora, y bueno, reconstruyo como un momento en el que está en el colegio. El colegio está en un momento clave de transformación, ¿sí? Y cada vez que yo voy allá al colegio voy con un optimismo enorme, a veces salgo un poquito baja de nota, pero igual sigo como con el optimismo producto de esto que dice la profe, producto del ejercicio de reflexión que me ha permitido. Yo regreso este año al colegio, pero regreso cuando ya los niños están
saliendo. De hecho, ellos me han manifestado como, pues ¿qué hubo, profe? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Por qué no ha vuelto? Y entonces están como en la expectativa. Por supuesto que hay un interés de continuar con el proyecto del ambiente de aprendizaje que dejaron construidos estos chicos que vinieron de un proceso, que ya se graduaron, pero que siguen en contacto con el jardín productivo agroecológico, pero no sesgándolo solo a ese espacio, ¿sí? Yo creo que ahí la potencialidad que tiene esta investigación en mi proceso de formación es que uno me da mayor conciencia de esos ejercicios de investigación-acción que se pueden hacer en la escuela, que si bien se develaron a la hora de la lectura y la práctica, no eran tan conscientes como lo pueden ser ahora. Y eso garantiza pues, que en el ejercicio de la organización de la información, de la reflexión más profunda sobre lo que estamos haciendo, pues se permite hacer. Menciono lo de la situación particular que tiene el colegio porque eso ha dado pie para que nuevamente los profesores nos sentemos a pensarnos el colegio, y la profesora Elmira ha sido muy amable a invitarme a muchos espacios de discusión que, sin estar yo en la dinámica del colegio, pues me han permitido participar, y allí hemos establecido como un diálogo con algunos profesores con los que compartimos la postura de la educación hacia la transformación. Y ahí resalto a una profesora que no creo que no la saqué en la foto, pero es la profesora que, habiéndome yo ido en mayo de este año, asumió el proceso del proyecto del Jardín Productivo Agroecológico, que es un punto muy crucial, porque en el proceso anterior, fundamentalmente quien asumió el liderazgo fui yo. Algunos profes intentaron acercar, pero no lograron, digamos, apropiarse de la misma manera, y la profe Juliet Palacios asume este año también con muchas dificultades, pero además tiene un plus adicional, y es que es una profe del campo de ciencias sociales, del campo de pensamiento histórico. Entonces con ella hay una conexión completa. Ella, de hecho, hemos seguido hablando, estamos en constante contacto en relación con el espacio mismo y con las potencialidades que se tienen, y también hay unos acercamientos con otros profes. Hay otros con los que nos distanciamos muy profundamente, pero con esos con los que nos acercamos, pues lo que hemos dicho es: hay que generar corriente, hay que proponer procesos distintos, y hay que pensar que sí, que hay un plan de estudios, pero que nosotros tenemos una pedagogía por proyectos, y que esta síntesis que hacemos de esa pedagogía por proyectos, cómo influyen esos procesos más sensatos, más conscientes con esa problemática ambiental que también nosotros tenemos, pues hay cosas que deconstruir de la escuela, entre otras, creo que por el lado del plan de estudio, bueno, que en última son como las reflexiones que derivan de esta investigación, y pues que apuntan a que efectivamente el otro año yo considero que tiene que ser pues mucho mejor el proceso. Yo este año arranqué, para concluir, arranqué con los chicos de sexto. Los chicos míos se graduaron el año pasado en 11, y arranqué con los chicos de sexto, y ahí íbamos bien, ¿sí? Digamos que el corte que hubo pues trastoca un poco las relaciones con los niños, porque además ellos estaban esperando continuar, y hubo bueno, profe, ¿qué hubo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, pero yo a ellos siempre he mantenido como el diálogo: no, yo vuelvo y continuamos con ustedes, entre otras cosas porque los profes le oyen a los niños de sexto, pero yo particularmente veo que la potencialidad del trabajo que se tiene con esto es pero maravilloso con eso. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, yo tengo un comentario y dos preguntas. Primero, felicitarte porque lograste un ejercicio de síntesis aquí en la presentación mucho más enriquecido, por lo menos de la versión que yo tuve oportunidad de leer, la versión original, con un ejercicio muy importante de investigación en educación ambiental, sobre todo pensando en líneas investigativas en el tema, en el marco de un programa de maestría, ¿no? De formación. Me parece importante que tú con el profesor Javier hayan emprendido este ejercicio investigativo, en el caso tuyo, porque tenemos grandes retos para trabajar en el tema. En ese sentido, creo que la presentación que lograste hoy logró organizar de mejor manera el cúmulo de experiencia y de aprendizajes que tú mostrabas en la primera versión, por lo menos del documento. No conozco la versión final, pero en la presentación veo que ya hay un muy buen logro en ejercicio de síntesis, de categorización y de un aspecto que es clave y crucial en estos momentos, me parece a mí, en el país,
en materia educativa ambiental, y es a fortalecer ejercicios reflexivos críticos en el marco de las prácticas pedagógicas, poco atendidas y un poco olvidadas incluso, ¿no? Entonces ese me parece que es un valor a resaltar y a destacar de este trabajo. Es un ejercicio investigativo muy serio sobre una práctica pedagógica de la cual emergen aprendizajes no solamente en lo personal, en lo institucional, sino también para la maestría, ¿no? Para la universidad. Entonces quiero reconocer eso en tu exposición y en el trabajo que se hizo, felicitarte a ti, al director, por el logro que alcanzaron aquí. Mis preguntas van más, unas hacia, pensando, no para que quizás se respondan ya, pensando quizá para otros públicos cuando se socialice, ahora una recomendación, pero me parece aquí muy importante desde la intencionalidad formativa en posgrado, que a partir de este ejercicio formativo, investigativo para ti, en posgrado aquí en la Nacional y en la línea de educación ambiental, después de esta experiencia, ¿qué recomendarías tú a la universidad tener en cuenta para cualificar este tipo de ejercicios tan importantes? Esa es una. La segunda sería, ¿cuál sería aunque tú ya en la parte de recomendaciones anuncias parte de los elementos que me interesaría en esta pregunta profundizar más? Tú los enunciaste, pero me gustaría que profundizaras un poco más. Efectivamente, el ejercicio de sistematización de la práctica te permitió a ti hacer emergencia de una cantidad como ya, por lo menos en 3 horizontes, ¿no? En los que tú te planteaste y te propusiste, en contexto, en interdisciplinaridad, en la ética, ¿no? Como la práctica misma de la intencionalidad de procesos de educación ambiental. Pero después de este ejercicio de organización, de reconstrucción, ¿cuál consideras tú sería el factor clave a movilizar en la institución educativa para lograr avanzar de manera más contundente, quizá más asertiva en los procesos de institucionalización del tema? Un poco en el horizonte de la inquietud que la profesora le planteaba sobre referentes o elementos de sostenibilidad